Estamos acá en Espacio Crianza por Holística FM, estamos en vivo acá con la señora Magdalena Sanz, que estamos hablando de los bebés, la relación con el agua, mamá, agua, bebé, natación temprana, bueno, todos estos temas hermosos para que te quedes acá escuchando y nos puedas escribir por el chat. Y decíamos antes de la pausa, ¿qué pasa cuando la mamá se mete a la pileta y dice, bueno, a ver qué es esto de ir a nadar con mi bebé? Y empieza a aparecer en la mamá sensaciones de temor. A mí el agua me asusta mucho, tuve hechos traumáticos con el agua, me da miedo que le pase algo a mi bebé. Todos estos miedos, Magda, ¿cómo interfieren en ese meterse a la pileta cuando van a hacer natación con bebés, no? Sí, pues todos esos miedos no son solamente del momento de tener bebés. El miedo al agua en sí es un miedo un poco a lo oscuro y a la caída libre, que tienen todas esas características, son miedos primarios del ser humano, que vienen ancestralmente en nosotros, y que el agua lo que hace es traerlos a la superficie un poco, ¿no? Piso sólido, ¿no? Claro, porque justamente Claro. el agua compromete dos cosas fundamentales, la respiración y el equilibrio, que son las dos cosas de nuestros seres humanos que nos dan la seguridad de acá estoy y estoy a salvo. Y sé que voy a tomar la siguiente respiración, ¿no? Yo estoy acá y yo sé que voy a seguir respirando. En el momento en que nuestro equilibrio está comprometido, ya sea porque nos caímos, ya todo nuestro ser entra en temor. Entonces es común que el agua despierte estas cosas. También es común que haya personas que no, y que lo primero que quieran hacer es ir a nadar con su bebé. Y de todos modos, todo esto requiere recaudos, ¿sí? Hay muchas propuestas de natación con bebés, digamos, sí, como en todos lados. También cada persona tiene que encontrar lo que para uno sea confortable, porque no tenemos que perder de vista que la relación con el agua de cada uno es muy íntima, es muy personal, ¿no? Por el significado, todo lo que veníamos conversando en el otro bloque. Entonces es importante que nosotros como profesionales que acompañemos a familias en el agua tengamos claro lo que se pone en juego, que no es solamente una clase de natación, que es todo recreativo y sonidos y canciones. Hay mucho de lo personal y de lo íntimo que se pone en juego. A veces pasa que vienen esas historias familiares, a veces son conscientes y a veces no. A veces las percibí. Se perciben, sí, nosotros lo percibimos, bueno, no porque sepamos lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a observar a las personas, claro, y sus cuerpos y la expresión de las emociones. Entonces sabemos que estas cosas se ponen en juego, pero justamente lo valioso es que podemos preguntarles, bueno, ¿y de qué tenés miedo? ¿No? Es muy importante que cuando los padres nos cuentan, y si no nos cuentan igual lo vemos, porque el agua tiene otra característica fundamental y es que es sincera. Ninguna persona que esté con su bebé metiéndose a una pileta puede ocultar si tiene miedo o no, si está inseguro o no, o si le sale pensar, sí, que está seguro, pero sus manos se ve cómo sostienen, ¿no? El cuerpo, ay, tal cual. Eso, el agua, sí, sincera completamente esas, sí, cosas. Sí. Entonces hace que nosotros podamos trabajar con eso que pasa, trabajar en el buen sentido, porque no es arduo, sino que somos un grupo de adultos aprendiendo del agua y para los bebés y de los bebés, porque también lo otro importante es que la natación para bebés en realidad es un gran encuentro de padres de bebés, donde todos aprendemos de todos, y el objetivo es que los adultos vayamos encontrando la calidad y el tono de nuestro sostén, porque el diálogo que se establece entre el cuerpo del bebé y el de su adulto que lo acompaña, se llama diálogo tónico justamente, en psicomotricidad, y es la construcción que hacen los dos cuerpos al irse conociendo. Entonces todas las mamás se deben acordar, y los papás, lo que significa un primer bebé recién nacido en los brazos, todo lo que nuestro cuerpo no sabe, todo lo que sostenemos, claro, mal, sí, con los hombros, y después con el juego terminamos con el bebé acá al costado y con esta mano haciendo todo lo que hay que hacer. Sí. Y bueno, el agua vuelve a poner eso en juego, porque nosotros casi todos, ¿no?, vienen con ese aprendizaje de la tierra, del sostén terrestre, que requiere más fuerza, requiere postura, y claro, entramos al agua y el agua desarma todo eso.
y entonces nuestro sostén se vuelve demasiado tenso, claro, con ese contraste. Y entonces ahí ese es el momento mágico de estar en el agua con los bebés, donde uno empieza a entender que siempre puede ser más leve, que siempre puede ser más presente también, ¿no? Totalmente. Y entonces ahí aparecen las imágenes que son las que nos trababan, pero que tal vez no son verdad. Si yo una vez le pregunté a un papá, ¿qué es lo que a vos te da miedo? ¿No? Que era un papá que tenía miedo del agua. ¿Qué es lo que te imaginas? Y yo me imagino que si lo dejo flotando, él se hunde. Claro. Y digo, no hay nada que flote más que tu bebé, ¿no? Y entonces hacemos ejercicios de sostén y de flotación, ¿no? Y realmente, o sea, un bebé de pocos meses, no es que nosotros lo hagamos en las clases, pero por el peso que tiene y el sostén del agua no necesita ni sostén, ¿no? Y hemos tenido casos de bebés que se han quedado dormidos en la clase, ¿no? Del acunamiento que le dan los padres y se quedan dormidos y casi sosteniendo la cabecita ya, ¿no? Entonces, esa es una gran transformación también que da las clases. Hermoso. Y cómo se ve también todo, yo me acuerdo también en mí, pero se ven las mamás, digamos, como siempre hablamos en Espacio Crianza, nuestras sombras, nuestros miedos, ¿no? La mamá que controla, la mamá que no puede soltar, la mamá que tiene miedo, la mamá que, digamos, sale todas nuestras partes a trabajar y a transformar. Y cómo es una posibilidad de, acompañada por el profesor, por el guía que esté ahí, de transformar eso, ¿no? Es muy terapéutico para la mamá también. La que se entregue, la que puede observarse y aceptar que el profesor en este caso te pueda devolver algo, ¿no? Y el profesor también, como decís vos, me parece como súper importante, los que nos estén escuchando y sean profes, poder ver que atrás de ese cuerpo que está aprendiendo a nadar hay una historia, hay una emoción, hay un ser humano, que le pasan cosas, que está ahí con su ser más sagrado, su bebé, metiéndose, como decía Magda, un medio donde, bueno, hay que entrar en confianza, ¿no? Me parece como de las dos partes tener esta mirada y, bueno, es una gran oportunidad. Esperá que voy al chat que escribió Alexia. Ah, no, ese no es. ¿Qué pasa, Alex? Te están escribiendo todavía. Ah, son tus datos, Alex. Ah, ok. Yo sin anteojos. Acá dice, ¿a partir de qué edad podemos introducir a nuestros hijos en la actividad con pileta? Bueno, el bebé puede ir al agua, digamos, desde el momento, si no tiene ningún tipo de heridas, digamos, del momento en que cicatriza el cordón, o en el caso de los niños que reciben la circuncisión, o sea, ni bien eso se cicatriza, ya los bebés pueden estar en el agua. De hecho, vienen de estar sumergidos 9 meses, así que son mucho más acuáticos que terrestres todavía. Ahora, lo que sí hay que tener muy en cuenta es que los bebés recién nacidos tienen que estar en agua a la temperatura de su cuerpo. Los baños con ellos tienen que estar, el agua tiene que estar en 36 grados. Esto relativo, ¿no? Cada familia, cada persona tiene su sentido térmico. Como adultos, también los bebés, sí. Como hay adultos, también hay bebés que les gusta más el agua fría, más el agua caliente, pero lo que sí es importante es que ningún bebé puede ir a un agua que no esté a menos de 35 o 36 grados en los primeros baños, y después... Estamos hablando del baño en casa. En casa solamente. Sí. Como, digamos, en piletas públicas a una clase de natación, yo no recomiendo que los bebés vayan antes de los 4 o 5 meses, pero no por el agua, digamos. Sí, por supuesto hay que tener en cuenta que es una pileta pública, pero que tenga los tratamientos de agua y las normas cumplidas y demás. Pero lo que sí es muy ruidoso, es mucho estímulo una clase grupal para un bebé tan pequeño. Entonces, claro, en nuestra propuesta nosotros tenemos 6 horarios distintos de clase, y hay 2 de esos que son mucho más tranquilos. Uno porque es el martes a la mañana y la pileta está vacía, otro porque es el sábado a mediodía. Entonces, nosotros recibimos bebés de entre 4 y 6 meses de edad solamente en esos horarios, y teniendo una pileta que tiene el agua tratada con cloración salina, o sea que además no se usa cloroquímico, sino que es sal gruesa que por electrólisis se convierte en cloro natural.
La mayoría de las piletas igual tienen cloroquímico todavía, pero las que cumplan esa condición de temperatura, los bebés podrían ir a piletas públicas. No se recomienda ir a clases con el agua a menos de 32 grados, ¿sí? Porque los bebés, sobre todo los pequeños, pierden temperatura muy rápidamente y son muy sensibles a los cambios de temperatura. Entonces, los lugares donde llevar a los bebés, además de una buena climatización del agua, tienen que tener una excelente climatización del ambiente, vestuarios, pasillos, porque eso es lo que más complica. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de niños que están transitando los primeros 2 años de vida, en los cuales de por sí se está dando todo un proceso madurativo de todo lo que es respiratorio. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Los pediatras que son además padres del agua, o sea, tenemos un grupo también de pediatras y obstetras que también son papás y mamás del agua, entonces tenemos muchas conversaciones con ellos porque nos interesa mucho como estar bien informados para poder difundir. Y entonces ellos nos dicen que es común en los 2 primeros años de vida que haya por lo menos entre 40 y 60 días de problemas respiratorios, porque también es algo que se está madurando, no solamente porque los niños se enferman y es un problema, ¿no? La fiebre a veces nosotros sabemos, es una aliada, y los problemas respiratorios también tienen que ver con una maduración. Entonces lo que tenemos que tratar es de no aumentarlo provocando cambios de temperatura en los bebés, pero sí, por eso para mí lo ideal es que los primeros meses, los primeros 4 o 5 meses, la propuesta acuática sea en el baño diario, porque además en casa se puede regular la temperatura con termómetro dentro de la bañadera, se puede regular la temperatura del ambiente, porque los baños son pequeños y fáciles de climatizar. Se puede regular, que es lo más importante, la hora del agua, que no es simplemente el baño higiénico, la hora de irme al agua con mi bebé puede durar media hora y es lo más lindo. Pero lo puedo regular con las horas de hambre y sueño del bebé, que todavía son caóticas porque también eso se está armando en la familia. Puedo esperar a papá que vuelva de trabajar y que el baño sea con papá. Bueno, el baño diario para mí es el espacio acuático ideal para los bebés pequeños. A partir de los 6 meses, yo creo que si uno encuentra una pileta con esas características, ¿no?, que sería lo ideal, sí, lo que se suma es el acompañamiento del grupo, y para las madres sobre todo que van llevando el puerperio con tanto esfuerzo, y para las familias acompañantes, porque también los padres, los abuelos, los tíos, ¿no?, hay una revolución cuando llega un niño, ellos pueden acompañar en el agua también, y entonces el grupo y la contención y el ver otros niños y estar en contacto, y el poder seguir otros procesos, ver a niños mayores también, porque hay bebés más grandes en las clases, ayuda mucho a la contención familiar. Y el estar orientado por docentes hace que los padres ahí sí empiecen a ganar confianza en cómo lo sostengo, qué pasa si le moja la cara, qué hago con los oídos. Hay dudas igual, Claro, qué hermoso, qué lindo. Magda, otra pregunta que surgió y que me han escrito en privado por Facebook cuando anuncié el programa, el miedo a las otitis, no lo expongo a la pileta porque puede hacer otitis a repetición o hace otitis a repetición. Miedo también a en qué agua estoy sumergiendo a mi bebé, esto ya un poco lo explicaste, pero bueno, si podés contarnos sobre este tema. Sí, esto es una pregunta muy frecuente y razonable además. Sí. Y hay una cosa importante que los padres pueden saber como diferenciación. Hay distintos tipos de otitis. Las otitis de oído externo y las otitis de oído medio son las comunes, pero solo las otitis de oído externo son debidas al agua o a humedad en el canal auditivo. Hay otras otitis que son muchísimo más frecuentes en los niños, que son las otitis de oído medio, que tienen que ver justamente con la acumulación de moco que está de la membrana timpánica para adentro, no tiene nada que ver con el agua, y son otitis que se dan por inflamación y son los dolores que se dan. Esas otitis se tratan con antibióticos normalmente, porque son infecciones.
No así las del agua. Claro, las del agua no. Hay algunos pediatras que le indican a las mamás que al salir del agua, las orejas del bebé hay que secarlas con muchísimo cuidado, hay que secar muy bien los pliegues, ¿no? Y no raspando, sino despacito con toquecitos suaves con la toalla, bien los pliegues del bebé. Lo que recomendamos es darles una ducha al salir del agua para sacarles la sal de la cloración salina, que igual no es muy concentrado, pero está bueno sacarla de la piel, y secar las orejas del bebé muy suavemente con toquecitos, nunca por adentro, porque el oído igual se regula, no hay que usar hisopos, no hay que tocar la oreja del bebé, solo la oreja al pabellón, pero no nada por adentro, ni introducir por ningún objeto. Y algunos pediatras indican una gotita de alcohol boricado en cada oído al salir, al terminar de secar el pabellón de la oreja, después colocarle. Esto la verdad no lo hacen muchas familias. La verdad que lo usual es que las madres duchan a los bebés y digamos, lo que sí recomendamos es secar muy bien al bebé, muy bien el pelo, sobre todo en las épocas invernales. Que hay muchos, digamos, hay secadores, hay la misma calefacción de la pileta, ahí tiene un airecito cálido y entonces muchos padres lo usan. Y luego para los oídos no hay ninguna otra recomendación. Y también algunos otros pediatras nos han dicho que hay personas más propensas que otras a las, ¿no? Porque también eso tiene que ver con el pH. Pero fuera de eso... y esto de la otitis está relacionado con lo que hablaba antes de los procesos respiratorios propios de los primeros 2 años de vida. Entonces, esto de la otitis y el agua es una relación posible, pero es bastante mítico que sea solamente por eso, ¿no? Y entonces, pero hay una cosa muy importante, nosotros estas preguntas las respondemos en el momento, pero los bebés, para empezar, en clases de natación, el lugar debe exigir un certificado médico del pediatra del bebé o del niño que diga que está apto para actividades acuáticas acordes a su edad. Y nosotros nos acomodamos a lo que diga el pediatra. Si es un pediatra que considera que el bebé tiene que ir al agua cuando tenga 1 año, nosotros orientamos a la mamá para que ella se maneje en el baño diario, digamos, y que pueda, digamos, su hijo igual ser amigo del agua hasta que pueda ir a piletas públicas, ¿no? Claro, esa sería la idea. Bueno, a ver, escribe acá Sonia y dice, ¿qué diferencia hay entre piletas de agua ionizada o con tratamiento de cloro? Pregunta Sonia. Sonia, mira, yo no conozco con mucho detalle lo que es ionizado. El tratamiento que yo comenté de la pileta donde estoy se llama cloración salina y es un tratamiento en el cual se pone sal gruesa, que son unas bolsas como las bolsas de cemento de 50 kilos de sal gruesa, se tiran adentro de la pileta y por electrólisis, que eso lo hace una computadora que está en el camino del filtro, la sal se convierte en cloro natural, por nada. Cosas de estas maravillas de las moléculas que los hombres han descubierto. Entonces el agua tiene un suave saborcito salado que no es para nada desagradable. Si uno es atento, uno flota mejor también, porque se siente un poquito la densidad y es mucho más amable porque no pican los ojos, digamos, como cuando el agua tiene cloro químico. Así que son tratamientos más amables. Eso no quiere decir que las piletas que usan cloro químico no estén preparadas. Claro. Si son piletas bien higiénicas, digamos, toda la natación para bebés que existió hasta ahora se hizo en piletas con cloro, digamos. Tampoco hay que pensar que ahora no se puede, ¿no? Claro. Siempre apuntamos a mejorar, ¿no? La calidad del entorno del bebé, por supuesto. Y pensaba también, tenemos que ir a un corte, ¿no, Cris? Sí, podemos seguir. Pensaba también en la importancia del movimiento del bebé que está, digamos, para que un bebé se empiece a mover o a pararse o a gatear necesita de un medio sólido, ¿no? De un piso donde el bebito apoya las manos, en principio levanta la cabeza, después empieza a gatear, todo eso necesita. ¿Cómo es el desarrollo del movimiento en el niño en el agua, ¿sí? Necesitando a la vez de la tierra? A ver, bueno, eso es un mundo hermoso porque, bueno, el primer sostén es el adulto. Entonces ahí está la tierra, ¿no? Ahí está la tierra. Entonces ahí es una frase que esto me lo enseñó mi hijo un día que vino corriendo así de repente y me tocó y dijo, mamá, es casa.
Ay, Estaba qué lindo, jugando, estaba sí. escapándose de alguien. Mamá Y es casa, mamá tal es cual. casa, y Sí. eso es así. Y esto no solo es mamá, en realidad también para venir al agua con un bebé o con un niño no es necesario ser la mamá o el papá únicamente, pero sí, justamente por esto del sostén que me consultabas, tiene que ser un adulto que tenga mucha convivencia cotidiana con el niño, y eso es muy notorio. Cuando tiene que ser un adulto que pase tiempo con el bebé solo, puede ser un terapeuta, una cuidadora, la abuela, la tía, la amiga de la mamá. Lo que sí es clarísimo es que si no es un adulto que pase tiempo solo con el niño, que tenga esa complicidad del diálogo tónico que yo hablaba, en el agua se nota enseguida porque el niño no quiere, rechaza estar con esa persona cerca, y no porque no la conozca, porque por ahí es un queridísimo abuelo o una abuela o una tía, pero que no la ve todo el tiempo. Claro, Y eso nos da la pauta de cuánto el niño sabe del hermoso, agua. sí. Sabe Claro. lo que sí, lo que no. Claro. Y este es un primer paso que es muy bueno para los adultos, porque nosotros lo que hacemos en el agua es, cuando el niño dice que no, a veces el adulto dice, sí, pero dale, vamos. Ay, ¿viste? sí, lo vi, sí. Y entonces, y ahí es el primer que nosotros decimos no, porque él está midiendo el riesgo. Un bebé muy joven ya mide riesgos. Un niño que recién empieza a caminar mide riesgos. Entonces, cuando el niño dice no, nosotros lo respetamos y entonces buscamos alternativas para que eso se pueda realizar. Y cuando se trata, y eso es una de las primeras cosas hermosas que aprenden los adultos en el agua, cómo observar al niño, cómo tomar en cuenta sus decisiones, porque si nosotros sacamos, digamos, a un niño confiando en su precaución, él va a ser consciente de sí mismo. Registrar sus propios límites y los del entorno. Exacto. Genial. Entonces, para que un niño sea amigo del agua, pero respete y aprenda los límites en el agua, ¿no? Aprenda seguridad acuática, eso se construye construyendo su conciencia de sí mismo. Entonces, cuando un niño va por una colchoneta que se mueve y va a saltar al agua y se para buscando equilibrio, nosotros lo respetamos y lo esperamos, y que salte en la forma que él quiera, porque a medida que él salte se va a dar cuenta lo que puede. Pero lo que más va a quedar en él, porque él no se va a acordar de nosotros, ni de son bebés, son pequeños, pero sí se va a acordar de que él midió hasta dónde, y vamos a tener un adulto precavido ahí, ¿no? Tal cual. Y vamos a tener un niño que no va a desafiar los límites, porque sabe que cuando uno está midiendo, o cuando mamá dice a la calle no, es para cuidarlo. Claro. El mensaje contrario sería Eso. que cuando el niño se detiene a medir el riesgo, le digamos, dale, saltá, saltá, dale. O lo ¿No ves que es empujamos, fácil? claro, ¿no? claro. Como es lo que hace toda la sociedad con nuestros, Sí, ¿no? Como, en general en con todo, nosotros claro, también, con ¿no? nosotros Dale, también, dale. dale, Es como, vos. Tal cual. Y cómo esas vivencias de confianza o de desconfianza y miedo quedan registradas, eso sí, para toda la vida en la memoria del cuerpo de ese niño, ¿no? Y lo va Claro. construyendo. Hermoso esto, tal cual, y tan importante de observar, ¿no? Esperar a que el niño haga el movimiento. Y algo que también quiero resaltar de lo que dijiste es la confianza que me da el adulto que me sostiene, ¿no? ¿Quién es el adulto? Esto también es importante, en todo, no solo en la pileta, en la vida, ¿no? También para tener en cuenta cuando nos metamos a un niño en una pileta. Entonces, yo conocí tu pileta, Magda, y hay una parte que es muy bajita y los niños pueden hacer pie, ¿no? Qué importante esto de que puedan sentir el piso también en contacto con el agua. Claro, ese es el segundo paso. Cuando yo te decía Ok. que el primer sostén, La la mamá, tierra es el el adulto que está adulto. con ellos, la idea es que a través del sostén del adulto, a quien nosotros orientamos para que vaya soltando en la medida que el niño pueda, el segundo paso es darle elementos como colchonetas flotantes, o después usamos distintos elementos donde el niño se puede apoyar. Es como un intermedio, ¿no? Empezamos a enseñarle al niño que hay elementos intermedios que no son su adulto, ni tampoco el estar parado. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a familiarizar con elementos que él después va a usar para nadar. Lo estamos familiarizando con, si voy desde mi mamá hasta algo que flota y me agarro y llego, porque seguridad acuática se puede enseñar desde los primeros momentos de vida. Nosotros empezamos a formar actitudes de seguridad acuática en los bebés, cuando jugamos, por ejemplo, al esperar, salto cuando mamá me dice y no en cualquier momento. Todo eso nosotros no estamos enseñando a nadar. Enseñar a nadar es casi una excusa. Claro. Estamos enseñando a ser
cuidadosos en el agua también, y a explorarla y a que sea amiga, pero también a conocerla y a saber hasta dónde puedo. Y a la vez, para el adulto es un gran ejercicio de puesta de límites, porque es anterior a que el niño camine, ¿no? Se va construyendo lo que nosotros llamamos el firme pero amable, que nos sirve para ir acompañando al niño en todas las situaciones, ¿no? Es entender los no, cuáles son los no, solamente los que el niño necesita para estar seguro, y a la vez, y después esos no que aparezcan en forma firme pero amable. Entonces el niño entiende para qué. Claro. El primer no es, si mamá no está en el agua no podés entrar, porque si no, mamá no te puede cuidar. Si estás adentro del agua con mamá no te podés salir, ¿no? El niño de 1 año y medio que ve juguetes, que ve cosas y trepa todo lo que se le cruza, y si está en el agua y ve un borde, se trepa y se va. Entonces, si te vas lejos de mamá, mamá no te puede cuidar. Entonces, esos pequeños mensajes firmes pero amables, que también son límites que se ponen corporalmente, son parte de ese trabajo también de crecimiento. Y entonces el niño confía cuando el adulto le dice que no, porque no le dice que no porque no, le dice que no con una razón que él puede entender. Totalmente. Y por el contrario, también quería reafirmar esto que me parece muy importante. A veces vienen a la consulta papás que me dicen, Lili, no, se me va de las manos, se cruza la calle solo, muchos usan las correitas para llevar a los niños, porque justamente este desborde hay que ir justamente acá o trabajarlo desde este lugar, ¿no? ¿Qué pasó con el tema del registro de mi propio límite, del límite que vino de afuera, si hubo o no hubo? Y en este ejemplo que ponía Magda de un bebé o un niño que está en el agua y los papás a veces por ansiedad que vemos, queremos que ya se sumerja y que esté flotando, entonces como queremos que se adapte rápido al jardín, como queremos que ya coma, como queremos que ya camine, como queremos que ya sea autónomo o que controle esfínteres. Esto depende de una madurez emocional del niño, de una seguridad, de un entorno. Cuando forzamos eso o cuando forzamos todos los tiempos naturales del niño, lo que sucede, me parece, es como lo vamos alejando de sus propios registros. Después ya es como si me desconecté. Ya no sé ni cuándo tengo sueño, ni cuál es mi límite para cruzar la calle, ni cuándo, ¿por qué? Porque todo es rápido, todo es a destiempo del niño. Entonces, el registro que el niño tiene, el niño nace con ese registro de hasta dónde ese niño puede que otro niño va a ser distinto. Si no lo miramos, el niño registra esto y aprende esto. Entonces me voy alejando ya de lo que siento, porque hay un adulto que me devuelve lo contrario a lo que yo estoy necesitando, y ahí vienen los líos, ¿no? Nosotros, pienso también que fuimos niños, ¿no? Cuando nos sentimos apurados, cuando nos sentimos exigidos. Entonces, qué hermosa actividad y qué hermoso momento para esto, me parece como clave en la crianza, la observación. Antes de actuar, antes de intervenir, esperar. Como profes también o como docentes, observar no solo al niño, sino la diada, mamá bebé, papá bebé, el que venga con el niño, porque nos va a dar mucha información todo para a ver por dónde entro y por dónde voy hacia este niño y hacia esta diada, ¿no? Un poco por ahí. A ver, ya últimos minutitos, ¿cómo pasó la hora, eh? Escribe Connie de Madrid. Hola Connie, ¿cómo estás? Cuando nos sumergimos al agua por primera vez con nuestro bebé, ¿es recomendable utilizar flotadores inflables para ayudarlos a no hundirse o lo ayudamos nosotros? Qué linda pregunta, Connie. Gracias por escribirnos. A ver, Magda, ¿qué podés decirle a Connie de Madrid? Mira, nos escriben. Ah, qué lindo. Connie, la verdad es que el mejor sostén es el de los brazos de un adulto. Los flotadores yo los recomiendo para momentos en los que el niño ya esté verticalizado, los niños que ya se paran y caminan, porque los flotadores, por ejemplo, los flotadores de brazos, los que se ponen como alitas, famosos bracitos, pueden ser, por ejemplo, una posibilidad de que el niño experimente el amacado, ¿no? Que nos permite estar sostenido de los brazos y estar en el agua. Pero fuera de eso, los flotadores o lo que sean chalecos de seguridad, ya vamos a otra cosa. Los otros son flotadores que no son elementos de seguridad y que nosotros los usamos como elementos para hacer exploraciones del equilibrio también en el agua.
Lo que sería ideal es que además no se conviertan en la única posibilidad que tiene el niño de ir a la pileta, porque muchas veces los padres se confían en que el niño maneja esas salitas y puede estar con los hermanos jugando y está bueno, pero si solamente es la única oportunidad en que está en el agua y no hay un adulto que lo acompañe a estar adentro y a nadar y a conocer su cuerpo suelto, su cuerpo real en el agua, sin accesorios, claro. El niño no va a tener eso. Lo más importante del sostén, cuando nosotros hablábamos de la evolución del sostén del adulto, es que el adulto vaya sosteniendo al niño en función de los estadios posturales que él va alcanzando. Por eso tenemos esas piletas playas que comentabas, porque en cuanto los niños se paran, ya van a esa pileta y entonces ahí en el agua juegan, se paran, se sientan, se caen, se sumergen solos. Nosotros no les enseñamos a sumergirse y mucho menos los sumergimos nosotros. Claro. Eso no es lo común. Lo común es que en todas las clases de natación a los niños se los sumerja, a los bebés. Nosotros encontramos que justamente seguir la evolución postural natural del niño con los sostenes en el agua es lo que le va dando seguridad. Y en algún momento él se sumerge, y también ellos por imitación. se sumergen, y por imitación, y para que el niño conozca lo que significa llevar la cara al agua y sumergirse, no es necesario sumergirlo nosotros. Nosotros tenemos un juego muy lindo que se llama el pato, que es el gesto que hacen los patos cuando comen abajo del agua, que sumergen la cara y la vuelven a sacar. Y jugamos al pato y los niños por imitación lo hacen. ¿Cómo no va a confiar en esa inmersión si la hace la cara de su mamá, ¿no? Además, o sea, están la mamá y el bebé frente a frente. El poder de la imitación, como hablamos siempre en Espacio sí. Crianza. Escribe Alicia, aún así siento que no es la misma experiencia, es como ponerle un andador al niño cuando está en la tierra, no desarrolla sus verdaderas potencialidades. Está muy bueno tu comentario, Alicia, gracias. Es así, ¿no? Un poco. Claro, justamente sería como usar un andador, y además el sostén, como nosotros lo acompañamos, va siguiendo las posturas. Entonces, si nosotros tenemos bebés pequeños que solamente cuando yo los pongo solamente pueden estar boca arriba, nosotros tenemos 12 formas de pasear de esa forma acostados en el agua. Entonces, tampoco es que con un bebé no se puede hacer nada, es simplemente compartir lo que es la placidez equilibratoria. Imagínate, solo eso ya es un objetivo de aprendizaje del proceso del adulto. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Quiero agradecerte mucho por estar acá. Qué lindo tema, qué hermoso. No se pierdan esta oportunidad. ¿Querés pasar tu contacto, algún dato tuyo, claro, si te quieren contactar o preguntar, Magda? Bueno, nosotros el proyecto nuestro se llama El Camino del Agua. Estamos en Buenos Aires, en una localidad que se llama Martínez, pero además compartimos mucha información en nuestro Facebook, que se llama así, El Camino del Agua Natación. Si se quieren un poco sumergir en la sección de notas, tenemos muchas descripciones de qué proponemos para cada edad, notas de distintos autores interesantes. Es mucho más que nadar, hay notas sobre crianza, notas sobre límites, y por supuesto hay videos para ver, para los que tengan ganas de ver, bueno, cómo es una clase, también hay videos, así que los invito a sumergirse en el camino del agua. Bueno, muchas gracias, Magda, muy lindo. Bueno, nos tenemos que despedir. Gracias, Cris, acá, nuestro operador, Cristian Miloria, como siempre. Nos vemos el próximo viernes acá en Espacio Crianza, lilianacraseva.com para los que quieran contactarme, o por Facebook, Instagram, estamos en todos lados. Sigan en Holística, que hay unos hermosos programas ahora a continuación. Nos vemos, chau. Licenciada Liliana Krasevak, psicopedagoga, docente, dula. 15 64 02 10 62. www.lilianakrasevak.com